Es una mentada de madre, literal, así lo dice el abogado de Raúl Mesa. Y es que, a ver, acabamos de ver a nivel nacional videos donde se muestra cómo están torturando al joven. Es el único detenido en Michoacán, el único que sigue en la cárcel, no hay nadie más. ¿Y sabe cuál fue el único pecado que cometió? Hacerles así con el dedo, y se lo vuelvo a hacer así al gobernador. Los delitos por los que lo están acusando podrían alcanzar los 22 años. Los 22 años de prisión. Oigan, le echaron 14 al sujeto que ordenó el asesinato de Ciro Gómez Leiva. ¿Verdad? Es impresionante. Quédese, vamos a platicar de Raúl Mesa, porque algo que no debemos de hacer es dejar de hablar de Raúl Mesa y exigir su salida inmediata. No debería estar en la cárcel. Era su derecho de libertad de expresión. Y esta foto lo dice todo. En cuantito la policía ingresó al Palacio de Gobierno, en ese momento Raúl Mesa se rindió, se entregó, no opuso resistencia. Y sin embargo, hoy vemos videos donde lo estuvieron torturando. Lo peligroso, les voy a decir qué es lo peligroso, que se hayan cometido más actos de tortura con él y que el Estado tenga miedo de que salga a hablar. Porque una de esas son tan desgraciados que podrían dejarlo ahí mucho más tiempo o inclusive entregarlo muerto. Digo, hay que hablar así con esa rudeza. Raúl Mesa es el joven que participó junto a cientos de jóvenes, miles de personas, la tarde que se indignaron por el asesinato de Carlos Manzo y salieron en Morelia a marchar, y la protesta se elevó de nivel, entraron al Palacio de Gobierno, incluso tocaron la campana del palacio. Pero a Raúl Mesa no lo agarraron con una bomba molotov, a Raúl Mesa no lo agarraron rompiendo vidrios, no lo agarraron saqueando las oficinas. Y en cuantito entró en la fuerza pública, Raúl Mesa se tendió en el suelo, pensando que con eso podría solamente, ser expulsado del palacio y enviado a su casa. Lleva 6 semanas detenido. Regresamos porque de verdad que lo de Raúl Mesa me descompone mucho. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Yo sé que no es de los podcasts que les gusta a ustedes, pero aún así hay que mentar madres, ¿sí? Si a usted le gusta mentarle la madre al gobierno, véngase. Vamos a mentársela hoy porque lo que está ocurriendo con Raúl Mesa es de verdad una salvajada. Y estuve buscando el video de su mamá, que fue bien, de verdad particularmente muy emotivo. Habló el día que se dieron los diálogos por la paz, allá en Tlatelolco junto a los jóvenes. Híjole, qué video tan desgarrador, pero no lo pude encontrar. Es una mentada de madre. El abogado de Raúl Mesa denuncia la tortura y encubrimiento en el caso del joven. Carlos Ortiz, defensor del joven detenido en Michoacán, interpone una denuncia ante la Fiscalía General de la República tras la difusión de videos que muestran abusos policiales y el uso de un tehuacanazo. Oigan, pues no que ya esas cosas habían quedado en el pasado. Carlos Ortiz, el abogado del joven detenido en Michoacán, denunció públicamente en una entrevista la que calificó como indolencia y pasividad del gobierno del estado del estado de Michoacán ante el caso de Raúl Mesa, un joven de 27 años detenido desde el 12 de noviembre. Impresionante.
Es una tomada de pelo, es una mentada de madre por parte del gobierno del estado de Michoacán que salgan con un comunicado el día de ayer muy pusilánime a decir que la Secretaría de Seguridad Pública iba a abrir una investigación en contra de un elemento que se ve en el video. Ahora resulta que más de un mes y medio después de los hechos cometidos y que han sido grabados y expuestos a nivel nacional, y que ellos tenían pleno conocimiento, pues ellos tenían ese video de lo que aconteció, son cámaras del Palacio de Gobierno, se ponen a hacer una investigación y solo por uno de ellos declaró el abogado, no por todos los policías que cometieron todos estos actos de barbarie. Según el abogado, existen pruebas en video que demuestran que la Secretaría de Seguridad Pública mintió sobre el proceso de detención mientras la autoridad afirmó que el joven fue entregado de inmediato a la Fiscalía. En realidad permaneció 2 horas en Palacio de Gobierno siendo interrogado ilegalmente. Durante este tiempo, Mesa fue víctima de agresiones físicas, incluyendo el método conocido como el tehuacanazo, además de sufrir desbloqueo de su teléfono celular. Ortiz calificó como una tomada de pelo el reciente comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en el cual se anunció una investigación interna contra solo un elemento de la policía, a pesar de que los abusos fueron generalizados por todos los elementos. Y lo vimos, vimos las escenas aquella vez, agarraron parejo contra todo mundo. El abogado señaló que el maltrato no se limitó a su cliente, pues los videos muestran a policías arrestando a mujeres y arrastrándolas por el cabello e ingresando por la fuerza al recinto a personas que ni siquiera estaban participando. Los agarraban en la calle y los metían al Palacio de Gobierno. Inicialmente, esto lo vimos todos en video. Había denuncias de personas que solamente se fueron a asomar cuando llegó la protesta y los agarraron y los metieron los policías. El tema es que los policías atrapaban personas y los metían al Palacio de Gobierno. Y la gente afuera estaba enojadísima. Bueno, pues hoy sabemos que los estuvieron torturando. Para la defensa, esta reacción oficial es insuficiente y pusilánime, la de que salgan con un comunicado a decir que van a investigar la tortura de este policía que se ve en video. Ante la falta de avances en la justicia local, la defensa ha escalado el caso a nivel federal, mediante la presentación de una demanda de amparo indirecto para revisar la constitucionalidad de la detención. Oigan, han liberado delincuentes por el simple hecho de que los torturaron. O el gobierno incluso ha perseguido a enemigos políticos, como el caso de Ayotzinapa, que han estado persiguiendo a un sujeto que es señalado de haber torturado a los que asesinaron a los jóvenes. A ver, es en serio. En el caso de Ayotzinapa lograron detener autores materiales. Estuvieron en la cárcel. Y luego los liberaron. Autores materiales del asesinato de los jóvenes estudiantes. Los liberaron. ¿Y saben por qué los liberaron? Porque durante el proceso los torturaron. Y a los que torturaron los han perseguido. No, bueno, como si hubieran matado a los jóvenes. Pero como son de Felipe Calderón, de García Luna, pues se dan vuelo. Como son los que desde entonces vienen, aunque fue el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, pero la relación de estos elementos de seguridad van mucho más atrás, como el propio Omar García Harfuch. Pero me llama la atención eso, liberaron a los asesinos de los jóvenes de Ayotzinapa, porque los policías que los investigaban, los altos mandos, pues permitieron la tortura. Y por eso dijo el juez, quedan liberados porque pues los torturaron. Y al joven Raúl Mesa le quieren echar 22 años, de hecho ya se los echaron.
Y respecto al policía que lo torturó y que está en video, pues solamente van a abrir una carpeta de investigación. Ortiz expresó su esperanza de que el Poder Judicial de la Federación actúe con imparcialidad y no se deje presionar políticamente por la administración de Alfredo Ramírez Bedoya. Recordemos nuevamente, Raúl Mesa fue aprehendido el 12 de noviembre en el marco de las manifestaciones ocurridas en Morelia, Michoacán. Estas protestas surgieron como una respuesta social al asesinato de Carlos Manso. Y bueno, hay un video que ha estado dando la vuelta y quiero mostrárselos, déjenme buscarlo, porque sí se ve claramente la tortura. Déjenme acomodarlo. Esta es la imagen del video, ese es el Palacio de Gobierno, ahí tuvieron a Mesa y lo estuvieron torturando. Vamos a ver el video, déjenme acomodarlo. No sé si tiene audio, vamos a verlo. No tiene audio. Ahí se ve cómo lo traen, cómo lo están arrastrando. Lo llevan detenido, me lo ponen a la pared y le empiezan a dar sus tehuacanazos. De ese nivel. ¿Qué no eso ya se había acabado? Ahí está, miren, ahí están, le están aplicando los tehuacanazos. ¿Saben qué resultó ser el sujeto que le hace los tehuacanazos? Resultó ser escolta del gobernador. De ese nivel. Resultó ser escolta del gobernador. Así tuvieran los huevos para agarrar a los integrantes del cártel Jalisco. Así los tuvieran de verdad. A mí me gustaría ver ese machito que está agarrando al joven y metiéndole sus tehuacanazos. A mí me gustaría verlo haciéndole tehuacanazos al... Y ahí al fondo tienen otro detenido, ¿eh? Ahí al fondo tienen a otro que también le están aplicando su madriza. En el video vemos dos torturas. Aquí al fondo hay otro, miren. Impresionante. Ese es el país que nos tocó vivir con la cuarta deformación. Azucena Oresti entrevistó al abogado, vamos a escuchar un poquito. Carlos Ortiz es el abogado de Raúl Mesa. Raúl Mesa es el joven que sigue detenido desde el 12 de noviembre tras las protestas en Morelia por el asesinato de Carlos Manso allá en Michoacán. Raúl está señalado, entre otros delitos, por sabotaje, lo que le podría traer pues varios años en prisión. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Susana, buenos días, a tus órdenes, muchas gracias por el espacio. Pues sigue sin ceder el gobierno del estado de Michoacán respecto a la denuncia contra este joven, contra Raúl Mesa, quien además, como ya has demostrado, abogado, a través de algunos videos, fue torturado por los policías. Así es, Azucena. Desgraciadamente, la pasividad y la indolencia del gobierno del estado de Michoacán siguen presentes todos los días en este asunto de Raúl y en otros tantos. El gobierno se rehúsa a actuar con objetividad, se rehúsa a hacer lo que tiene que hacer para que Raúl pueda salir libre. Ahora tú, bueno, conocimos algunos videos. Primero conocimos el video donde Raúl está sometido en el Palacio, en Morelia, y aún así los policías van contra él, lo patean, lo golpean, pues lo maltratan y lo detienen. Luego presentaste otro video, o circuló otro video, abogado, en donde se ve cómo los policías torturan a Raúl de 27 años. Cuéntanos, lo estamos pasando ahora quienes nos siguen en plataforma, pero para quienes nos siguen en radio, cuéntanos qué se ve y escucha en este video. ¿Qué se ve? Sí, Azucena, claro. Fíjate que este video es muy importante porque en este video se demuestran varias cosas. Primero, se demuestra que la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán mintió.
Ellos dijeron que de inmediato, una vez que fue detenido Raúl, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Esto no es cierto. Lo estuvieron cerca de 2 horas a él y a los demás detenidos de ese día en Palacio de Gobierno y los estuvieron interrogando. Esta práctica es ilegal porque la Secretaría de Seguridad Pública, el personal de resguardo del Palacio, no tiene facultades de investigación. En todo caso, debió de haber sido personal ministerial, un agente del Ministerio Público, personal de la Fiscalía del Estado, con la presencia de sus defensores, quien pudiera haber realizado alguna entrevista. Esto no se respetó y más bien con intimidaciones, con amenazas, con tortura, con el uso de este tehuacanazo que conocemos coloquialmente, como se puede ver en el video. Pero además hay más cosas, hay patadas, hay golpes, hay femeninas que las arrastran de los cabellos por el piso de Palacio para ingresarlas a la fuerza desde afuera de la vialidad. Los policías metieron a la fuerza personas que no estaban adentro de Palacio. Y no fue Raúl el único torturado, no fue Raúl el único golpeado, no fue Raúl el único detenido. Raúl es el día de hoy el que se encuentra en prisión, pero estos abusos los cometieron los policías en contra de todos los manifestantes y fueron abusos que no fueron aislados. Es una, y discúlpame que lo diga de esta manera al aire, es una tomada de pelo, es una mentada de madre por parte del gobierno del estado de Michoacán, que salgan con un comunicado el día de ayer, muy pusilánime, a decir en la Secretaría de Seguridad Pública que van a abrir una investigación en contra del elemento que se ve en el video. O sea, ahora resulta que más de mes y medio después de cometidos los hechos y donde ellos tenían pleno conocimiento de lo que aconteció, se ponen a hacer una investigación y solo por uno de ellos. Esto no es así. Y además de negarlo y de defenderse y de acusar, ¿no? Ya cuando tienen ahora sí el video, dicen, uy, no, bueno, pues lo vamos a investigar. Si no hubiera ese video, ¿qué? Ese es lo que uno se pregunta siempre, abogado. Si no hay un video que respalde la denuncia de un ciudadano, pues siempre llevamos las de perder. Exacto, Azucena, y en este caso es importante también conocer que nosotros seguimos los cauces legales para atender esta circunstancia desde el primer momento. ¿Qué es esto? Que en cuanto tuvimos conocimiento de los hechos constitutivos de tortura, los hicimos del conocimiento del propio juez de control que valoró la legalidad de la detención de Raúl. En esa audiencia de día 5 de noviembre, estando presentes el Ministerio Público, yo, Raúl en la audiencia, Raúl de viva voz le dijo al juez todo lo que le hicieron, esto que se ve en el video y más, el juez ordenó dar una vista al fiscal general del estado de Michoacán para que se investigaran estas circunstancias. Eso sucedió, insisto, desde el día 5 de noviembre. A la fecha nosotros no tenemos conocimiento de un acuerdo de inicio de investigación por una carpeta por tortura, ni en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ni en contra inclusive de personal de fiscalía, porque es importante también esto, porque cuando los muchachos al final se los llevan ya a fiscalía, ni siquiera los presentan con el MP, los dejaron guardados en el hangar de la fiscalía otro rato y fue Guardia Nacional la que les fue a tomar fotos allá. ¿Qué tendría que hacer Guardia Nacional tomándoles fotos a los detenidos? Nada. Oye, abogado, déjame usar el corte para que me digas qué sigue, cuáles son los pasos siguientes y fundamentales para que Raúl pues pueda recuperar su libertad. ¿Sí? Volvemos. Claro. Entonces, gracias al abogado de Raúl Mesa, Carlos Ortiz. Raúl Mesa es el joven que sigue detenido allá en Michoacán por manifestarse en contra de, pues por manifestarse por el asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Fue torturado para pues tener una declaración con esto que conocíamos o conocemos como el tehuacanazo. Desbloquearon su celular, lo que es totalmente anticonstitucional. Y ahora, ¿qué sigue, abogado? ¿Qué se espera en este caso? El día de hoy nosotros estamos presentando ya una demanda de amparo indirecto en contra de la sentencia de la magistrada del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán para que se revisen en materia constitucional las determinaciones que tomaron en primera y segunda instancia de tener a Raúl al día de hoy en la cárcel. Esperamos que la justicia federal no sea también una justicia del bienestar, una justicia del acordeón, como ha sido hasta el momento en el caso de Raúl. Esperamos
Esperamos que el Poder Judicial de la Federación se mantenga imparcial, objetivo y no se deje presionar políticamente por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. A la par de esta presentación de este amparo, estamos presentando también ya el día de ayer, ya se presentó en la Fiscalía General de la República una denuncia por la tortura que sufrió Raúl y precisamente también por las omisiones del gobierno de Michoacán, del aparato de Estado en general de Michoacán, de investigar y sancionar estas conductas. Esperamos también pues que la Fiscalía General de la República actúe con imparcialidad, con objetividad, que se cumpla este ofrecimiento que hizo la Fiscal General de la República, Ernestina, al tomar protesta y pues se actúe con el peso de la ley en contra de quien comete y quien encubre este tipo de conductas violatorias de derechos humanos. Bueno, pues listo. Atentos entonces a los siguientes pasos, abogado. Muchas gracias y en cualquier momento que sea necesario regresar, volvemos con usted. Gracias. Gracias a ti, Azucena. Buen día. Qué bueno que Azucena retoma el tema. No todos los medios lo están agarrando. Y es una lástima. Debería ser una indignación nacional. Debería de haber una marcha por el propio Raúl Mesa nada más. Luego en la 4T son tan miserables. Resulta que hay un homónimo, Raúl Mesa, que si usted se mete en Google y le da, aparece con armas. Un joven con armas y armas de alto calibre. Resulta que es un amponazo, pero que es un sujeto de hace 20 años atrás. Y en la 4T han distribuido las imágenes de este joven Raúl Mesa, donde dice Raúl Mesa y está con las armas, argumentando que pues por eso lo tienen en la cárcel. Creo que sí se debe de hacer un activismo más fuerte para que liberen a Raúl Mesa. Por eso estoy haciendo el podcast, para que pueda servir como un granito de arena, para que compartan, para que ustedes comenten, para que se indignen, para que lo manifiesten en las redes sociales. Y creo que serviría mucho si Grecia, la esposa de Carlos Manzo, hiciera un pronunciamiento. Porque la verdad es que le tienen tanto miedo que, miren, denunciaron a los policías extorsionadores y Carrefour de inmediato los removió. Y siempre que habla la tratan de que no se enciendan más los fuegos en Michoacán. Creo que Grecia debería de hablar por este joven, porque finalmente nunca le dijeron que fueran a hacer eso, pero los jóvenes espontáneamente salieron a manifestarse porque estaban enojados por el asesinato de Carlos Manzo. Creo que lo mínimo podría ser, como cordialidad, que Grecia pidiera la libertad de este joven. Definitivamente no hay delitos que perseguir. Al inicio dijeron que a muchos les encontraron carpetas. A ver, lo único que lo están acusando es del desmadre que se armó en el Palacio y no fue él. O sea, hay exactamente el video de los chavitos que rompieron los vidrios, que agarraron y aventaron los muebles, los que incendiaron. Ahí están en video, jamás se cubrieron. Y nunca es Raúl Mesa. Pero bueno, Raúl Mesa fue el sonso que pensó que tirarse al piso y entregarse era mejor que correr. Gran lección. Ahora tendrás que mejor correr. Ojalá y encuentren la rápida solución a la libertad de Raúl Mesa. Vamos a estar muy pendientes. Y bueno, esto debería ser un escándalo nacional, el que se tengan estos videos. A ver, ¿qué hubiera ocurrido si esto hubiera sido en el periodo de Peña Nieto y aparece que la policía está torturando a los jóvenes y metiéndolos de guacanazos en video? ¿Qué hubiera hecho López Obrador? La propia Claudia Sheinbaum. Hoy gobierna y se hace pendeja, perdón que lo diga así. No, sí lo digo así, y se hace pendeja. Porque es el gobernador de su partido, porque ya de por sí van a perder Michoacán, por todos los compromisos que tienen con el crimen organizado. Pero hace años, cuando según eran luchadores sociales, no les paraba el hocico de estar evidenciando todos los pecados del gobierno. Se volvieron gobierno y se volvieron peor.
Ahora, ¿vamos a hacer un Estado duro en la aplicación de justicia? Ok, pero el problema es que mientras Raúl Mesa está ahí, insisto, al que organizó el asesinato de Ciro Gómez Leiva le dieron 14 años. Al dueño de Miss Universo ya hasta le dieron chance de que se vaya a poner oficinas a Nueva York, cuando debería tener un grillete y estar confesando todos sus crímenes. Dan a gusto. En fin. Bueno, hay un rumor muy fuerte, que una de esas sale el líder de la barredora, ¿eh? Y de ese tamaño los tienen, ¿eh? Y luego Claudia Sheinbaum dice que lo que ocurrió en Chile no va a pasar en México, porque aquí han cumplido, porque aquí ellos no le fallaron a la gente, porque tienen la unidad popular. Que se siga engañando la señora y que no estén llorando en el 2027 cuando la gente salga de verdad a castigarlos. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video. Nos vemos en un siguiente podcast y que liberen a Raúl Mesa. Que lo liberen ya.